Una batería no almacena electricidad. Esa frase destruye lo que creías saber. Los electrones no esperan dentro. La batería crea condiciones. Y esas condiciones son pura termodinámica. Soy Linus Pauling. Y lo que vas a entender hoy no es química de circuitos. Es ciencia real sobre por qué los electrones se mueven, qué los obliga a moverse y por qué la respuesta conecta la electroquímica con la bioquímica de tus mitocondrias, con la estructura molecular de los materiales de electrodo y con el problema que todavía impide que las baterías de litio metálico reemplacen a las de litio-ion que tienes en el bolsillo ahora mismo. Esto es ciencia en español, sin diagramas de circuitos que ocultan el mecanismo real. Pauling explica el enlace químico entre termodinámica y electroquímica, la conexión que los libros de texto de química separan en capítulos diferentes como si no fueran la misma cosa. La vitamina C, la medicina ortomolecular, cada átomo de tu mitocondria produciendo ATP, todo usa el mismo principio electroquímico que esta batería. Química en acción. Divulgación científica que empieza donde termina la explicación del manual. Ciencia para todos que no simplifica lo que no puede simplificarse sin perder la verdad. En este video vas a entender por qué una batería descargada no es una batería sin electrones, sino una batería en equilibrio químico. ¿Qué es la fuerza electromotriz y por qué es una propiedad termodinámica y no eléctrica? ¿Y por qué el voltaje plano de tu batería de litio ferrofosfato tiene exactamente el mismo mecanismo que la temperatura constante del agua hirviendo? Empecemos con lo que crees saber y con lo que ese conocimiento deja fuera. Una batería tiene ánodo y cátodo. En el ánodo ocurre oxidación. El metal cede electrones. En el cátodo ocurre reducción. Los electrones son aceptados. Los electrones fluyen por el circuito externo del ánodo al cátodo. Los iones fluyen por el electrolito. Hay corriente. La batería se descarga. Oxidación en el ánodo, reducción en el cátodo, electrones en el cable, fin. Ese esquema no explica por qué los electrones quieren moverse. Y la respuesta a esa pregunta no está en la física del circuito, está en la termodinámica de la reacción química. Los electrones fluyen porque la energía libre de Gibbs del sistema disminuye cuando fluyen. La batería es un motor termodinámico que convierte energía química en trabajo eléctrico. Y el trabajo máximo que puede realizar está completamente determinado por la termodinámica, no por la ingeniería. La relación es exacta. Delta G es igual a menos N por F por E, donde N es el número de electrones transferidos, F es la constante de Faraday, 96.485 coulombs por mol, y E es la fuerza electromotriz del sistema. Si E es mayor que 0, delta G es menor que 0. La reacción es espontánea. La batería puede realizar trabajo. Si E es menor que 0, delta G es mayor que 0, la reacción no es espontánea, necesita energía externa. Eso es electrólisis. La fuerza electromotriz no es una propiedad del circuito eléctrico. Es una propiedad termodinámica de la reacción redox que ocurre en la celda.
Es la diferencia entre la tendencia del material del ánodo a ceder electrones y la tendencia del material del cátodo a aceptarlos. La fuerza electromotriz de una celda es como la diferencia de altura entre dos depósitos de agua conectados por un tubo. El agua no fluye porque el tubo la jale. Fluye porque el depósito superior tiene mayor potencial gravitacional que el inferior. Los electrones no fluyen porque el cable los atraiga. Fluyen porque el ánodo tiene mayor potencial electroquímico que el cátodo. Entonces, ¿cómo sabemos qué material tiene mayor potencial electroquímico? Cada reacción de electrodo tiene un potencial estándar de electrodo E0, medido contra el electrodo estándar de hidrógeno, cuyo potencial se estableció arbitrariamente como 0. La serie electroquímica va desde el litio con E0 de menos 3,04 volts, el reductor más fuerte, hasta el flúor con E0 de más 2,87 volts, el oxidante más fuerte. El potencial de la celda es la diferencia. E grado de la celda es igual a E grado del cátodo menos E grado del ánodo. Para la celda de Daniel, zinc en el ánodo, cobre en el cátodo, E grado de la celda es igual a más 0,34 volts del par Cu2 más barra Cu menos 0,76 volts del par Zn2 más barra Zn. Resultado, 1,10 volts. Ese potencial no depende del tamaño de los electrodos, no depende de la cantidad de material. Es una propiedad intensiva de la sustancia como el punto de ebullición. No importa si tienes 1 gramo de zinc o 1 kilogramo de zinc. El potencial del electrodo es el mismo. Pero el potencial cambia cuando las concentraciones cambian. Y ahí está la ecuación de Nernst. En condiciones no estándar, cuando las concentraciones de iones son distintas de 1 mol por litro, el potencial de la celda cambia según E es igual a E0 menos RT sobre NF por el logaritmo natural de Q, donde Q es el cociente de reacción, la relación entre concentraciones de productos y reactivos. Para la celda de Daniel con solución diluida de Zn2+ y concentrada de Cu2+, el potencial es mayor que 1,10 voltios. Para concentraciones invertidas, menor. Y cuando Q llega a ser igual a K, la constante de equilibrio, el potencial E llega a ser 0. Una batería descargada es una batería en equilibrio químico, no sin electrones, no sin energía. La reacción química alcanzó el estado en el que ya no hay fuerza termodinámica que la impulse. Delta G es 0, E es 0. No hay más trabajo disponible. Esa es la definición precisa de descarga y cambia todo lo que creía saber sobre qué significa que una batería se acabe. Ahora, el acumulador de litio-ion que no tiene zinc ni cobre. El ánodo es grafito. El cátodo es un óxido de metal de transición, LiCoO2, LiFePO4, NMC, dependiendo de la aplicación. Durante la carga, los iones de litio son extraídos del cátodo, desintercalación, e insertados entre las capas de grafito del ánodo, intercalación.
Los electrones fluyen por el circuito externo, el cargador, del cátodo al ánodo. Durante la descarga, al revés, el litio migra del grafito de vuelta al cátodo a través del electrolito. Los electrones, a través del circuito externo, alimentan el dispositivo. El litio no se consume. El mismo ion de litio viaja de ida y vuelta durante cientos de ciclos de carga y descarga. La degradación de la batería no viene de que el litio se acabe. Viene de daños mecánicos a la estructura de los electrodos por la expansión y contracción repetida durante la intercalación, de la formación de la SEI, Solid Electrolyte Interface, una capa en el ánodo, y de cambios irreversibles en la estructura del cátodo. El litio en un acumulador de litio-ion es como un péndulo. La misma masa oscila de ida y vuelta sin consumirse por el movimiento. La energía está almacenada en la diferencia de potencial entre los dos lados, no en la masa del péndulo. El péndulo no se acaba, pierde energía de oscilación por pérdidas mecánicas. La batería no se acaba por perder litio, pierde capacidad por degradación de la estructura por donde el litio viaja. Aquí es donde la mayoría de los videos se detienen, nosotros no, porque hay algo en el voltaje de una batería de litio ferrofosfato, LiFePO4, que casi nadie explica correctamente. El voltaje de esa batería permanece casi constante durante la mayor parte del ciclo de descarga. Luego cae abruptamente al final. Según la ecuación de Nernst, el voltaje debería cambiar continuamente a medida que Q se acerca a K. ¿Por qué no cambia? Porque la intercalación del litio en LiFePO4 ocurre a través de un equilibrio bifásico, no por un cambio continuo de concentración. El material transita entre FePO4 sin litio y LiFePO4 con litio, y durante esa transición dos fases coexisten. El voltaje es determinado termodinámicamente por el potencial químico de las dos fases coexistentes, no por las proporciones de la mezcla. El voltaje es constante mientras ambas fases existen. Cuando una fase se agota, el voltaje cae. Es exactamente el mismo mecanismo que la temperatura constante del agua hirviendo bajo presión constante. No importa cuánto calor aplicas, la temperatura no sube por encima de 100 grados mientras el agua hierve, porque la energía va a la transición de fase, no a aumentar la temperatura. No importa cuánto descargas una batería LiFePO4, el voltaje no cae mientras ambas fases coexisten, porque la energía termodinámica está determinada por el equilibrio de fases, no por las concentraciones. La física química de una batería y la física química de una olla de agua hirviendo tienen el mismo mecanismo termodinámico subyacente. Y desde aquí, la historia llega a algo que nadie anticipa cuando piensa en baterías. Tu mitocondria produce ATP usando el mismo principio electroquímico que la celda de Daniel. La mitocondria mantiene un gradiente electroquímico de protones a través de su membrana interna. Los protones H+, tienen mayor concentración en el espacio intermembrana que en la matriz.
Ese gradiente tiene dos componentes, un gradiente de pH, delta pH, y un potencial de membrana, delta psi. Juntos forman la fuerza protomotriz, el equivalente biológico de la fuerza electromotriz de una celda electroquímica. La ATP sintasa usa el flujo de protones del espacio intermembrana a la matriz a favor del gradiente electroquímico para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. La mitocondria es una celda de combustible alimentada por NADH y FADH2, produciendo ATP en lugar de corriente eléctrica. El mecanismo electroquímico es idéntico al de la celda de Daniel. Difiere el portador de carga, protón en lugar de electrón, y el producto, ATP, en lugar de trabajo eléctrico. Peter Mitchell propuso la teoría quimiosmótica de la producción de ATP en 1961. Durante una década, los bioquímicos rechazaron la hipótesis. Nobel de Química en 1978. Y hay algo más que la historia de la electroquímica tiene que ofrecer. Desde una disputa sobre ranas, Luigi Galvani en 1780 observó que las patas de una rana se contraen cuando son tocadas por un instrumento metálico quirúrgico. Propuso que los tejidos vivos contenían electricidad animal, una fuerza vital fundamental. Alessandro Volta repitió los experimentos y propuso una explicación diferente. Las contracciones de la rana eran el efecto del contacto entre dos metales diferentes, no de ninguna electricidad animal. En 1800 construyó la primera celda eléctrica, la pila de Volta, con plata y zinc separados por cartón húmedo. Galvani tenía razón en que los nervios funcionan eléctricamente. Se equivocaba sobre la fuente de electricidad en el experimento. Volta tenía razón sobre la celda electroquímica. Ambos estaban parcialmente correctos y la disputa entre ellos fundó tanto la electrofisiología como la electroquímica. La pila de Volta no fue una invención intencional, fue evidencia en un debate científico. Y hay algo que conecta la batería con la termodinámica de una manera que los libros de texto casi nunca señalan. Una celda electroquímica puede teóricamente convertir toda la energía libre de Gibbs en trabajo eléctrico. Eficiencia termodinámica del 100%. Un motor térmico, como un motor de combustión interna, está limitado por la eficiencia de Carnot. Eta es igual a 1 menos T fría sobre T caliente. Incluso un motor térmico ideal no puede convertir todo el calor en trabajo. Una celda de combustible de hidrógeno, oxidación de H2 con oxígeno, tiene una eficiencia teórica de aproximadamente 83% a temperatura ambiente. Un motor de combustión interna quemando gasolina con la eficiencia de Carnot para temperaturas típicas de operación alrededor del 55 al 60% como máximo. En la práctica, 25 a 35%. La electroquímica no está limitada por Carnot, porque no convierte calor en trabajo, convierte energía química directamente en trabajo eléctrico. Esa es la ventaja termodinámica fundamental de las celdas de combustible sobre los motores térmicos. Y quedan dos preguntas que la ciencia todavía no puede responder. La primera, la capa 6 que se forma en el ánodo de grafito de una batería litio-ion es crítica para su funcionamiento. Es suficientemente delgada para bloquear electrones, protegiendo el electrolito de la reducción,
pero permite el paso de iones de litio. Su composición química es compleja y variable, mezcla de carbonatos, óxidos, fluoruros de litio en proporciones que dependen del electrolito, la temperatura y la historia de carga. No entendemos completamente cómo la SEI evoluciona químicamente a través de cientos de ciclos de carga. No tenemos una explicación mecanística completa de por qué la SEI deja de proteger efectivamente los electrodos en cierto momento. Esa es una de las principales razones por las que todavía no podemos predecir con precisión la vida útil de una batería. La segunda, un ánodo de litio metálico en lugar de grafito daría baterías con densidad de energía varias veces mayor. El problema es que durante la carga el litio se deposita en el ánodo en forma de dendritas, cristales en forma de aguja que pueden perforar el separador entre ánodo y cátodo y causar un cortocircuito, un incendio, una explosión. ¿Por qué crecen las dendritas donde crecen? ¿Qué condiciones locales electroquímicas y mecánicas determinan el lugar de nucleación de una dendrita? No tenemos una respuesta completa. Si resolvemos el problema de las dendritas, las baterías de litio metálico reemplazarán a las de litio-ion y la energía eléctrica de fuentes renovables podrá almacenarse 4 a 5 veces más eficientemente que ahora. Empezamos con una corrección. Una batería no almacena electricidad. Ahora entiendes por qué. Una batería almacena energía química en materiales de electrodo con diferentes potenciales electroquímicos. La diferencia de esos potenciales, la fuerza electromotriz, está determinada por la termodinámica. Delta G es igual a menos NFE. El trabajo máximo que la celda puede realizar es igual a la energía libre de Gibbs de la reacción redox. Los electrones fluyen porque el ánodo tiene mayor potencial electroquímico que el cátodo, como el agua fluye del depósito más alto al más bajo. Una batería descargada es una batería en equilibrio químico. Tu mitocondria usa el mismo mecanismo electroquímico que la celda de Daniel, con protones en lugar de electrones, produciendo ATP en lugar de corriente. Volta descubrió la celda electroquímica como evidencia en una disputa sobre ranas, y ambos lados de esa disputa tenían razón. Y la batería de litio ferrofosfato en tu dispositivo mantiene voltaje constante por la misma razón que el agua hierve a temperatura constante. El equilibrio de fases controla el potencial termodinámico. La batería no roba electrones, crea las condiciones en las que los electrones quieren ir donde van, porque ahí hay menor potencial electroquímico. El resto es solo ingeniería. P.